Bueno, voy a ir comenzando una breve introducción. Muchas gracias a todos y todas por venir. Hoy tenemos a nuestro compañero Gonzalo Villalba, que es un experto en viticultura regenerativa, ha sido el, eh, un pionero en, en este ámbito. Llevamos muchísimos años desarrollando proyectos, en algunos estamos juntos, y el equipo de viticultura regenerativa en La Rioja. ¿Vale? No solamente es un fantástico técnico, sino que buen amigo, buena persona y muy trabajador, ¿no? Hablamos a deshoras, trabajamos a deshoras, a las 7 de la mañana, 6:30, incluso antes, algunas veces hablamos, antes de que todo el mundo se despierte, cuando estamos tranquilos. Y la verdad es que siempre digo lo mismo, me siento muy afortunado de tener a gente de tanto valor y tan cerca, ¿no? Entonces, gracias Gonzalo por venir, que ahora está triste cuenta Gonzalo porque estás triste. Bueno, desgraciadamente ha hecho la suya, pero como tú dices, la naturaleza es un poco así. Bueno, me ha quedado, me ha quedado. Bueno, yo creo que voy a ir comenzando, ¿vale? Como esta charla se va a grabar, el que llegue tarde pues tendrá la oportunidad de verlo y, y seguiremos adelante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Primero. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis bien? ¿Que alguien me conteste? Vale, perfecto. Bueno, comienzo. Segundo. Bien. Bueno. Eh, bueno, nosotros somos Agricultura Regenerativa Certificada Social Limitada, AGRECERT, y somos los desarrolladores de una norma de producción regenerativa. Y os vamos a hacer una introducción a lo que es la viticultura regenerativa y también los aspectos que tienen que ver con la norma y la implementación. ¿Vale? El primero vamos a ir a ver qué es lo que entendemos o cuáles son los objetivos de la agricultura regenerativa y qué conseguimos eh, precisamente con la agricultura regenerativa. Vamos a ver. Es lo que yo llamo las 5 S. El alimentos y productos saludables. Tenemos que tener alimentos que sean saludables para la población. Segundo, suelos saludables. Un suelo saludable da productos saludables, de tal manera que seremos capaces de tener alimentos saludables en base a suelos saludables. Agricultores saludables, porque es imposible tener una agricultura y un suelo saludable si no tenemos a personas que cultivan el campo y están en un estado de buena salud, ¿vale? Un consumidor evidentemente saludable, al cual le demos esos alimentos saludables que le ayudan a tener una vida saludable. Y evidentemente un planeta saludable, que la actividad agrícola aumente la salud del planeta, no solamente la del suelo, no solamente la de los productores, no solamente la de los consumidores, sino en global el planeta.
Entonces tiene que cumplir la regla de las 5 S. Si no cumplimos la regla de las 5 S, no podemos tener agricultura regenerativa. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos tres estrategias: incrementar, reducir o mantener o sostener. Esto es muy interesante porque en la producción regenerativa muchas veces nos encontramos con la pregunta de la sostenibilidad. Bueno, hay determinados aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad, hay determinados elementos que nosotros sostenemos, pero hay otros que mejoramos y otros elementos que tenemos que reducir para tener esos ámbitos de regeneración. Debemos de tener en cuenta que hablamos de agricultura regenerativa porque consideramos el sistema deteriorado y nosotros ayudamos a regenerarlo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de lo que mantenemos. Nosotros mantenemos o sostenemos un suelo mineral. Debemos de entender que los procesos que conllevan a la creación de los suelos conllevan miles de años y nosotros no seremos capaces de crear nuevos suelos minerales en una escala humana, ¿vale? Debemos de mantener o sostener o incluso incrementar lo que son las producciones agrícolas. No podemos tener un reto de alimentar al planeta y al mismo tiempo no seamos capaces de mantener esa productividad. ¿Por qué? Porque la productividad nos dará también un aspecto de la renta, ¿no? Debemos de ser capaces de mantener producciones y que esto sirva para alimentar una población creciente en el planeta. Y después el mantenimiento o incremento o sostenimiento de la población en el medio rural. Estamos sufriendo un envejecimiento y una despoblación del medio rural. Una familia de agricultores que no es capaz de ganarse la vida no se quedará en el medio rural. Y un medio rural sin agricultores es un medio rural devastado. Tenemos que regenerar la capacidad de atraer a la población para que venga al medio rural y la que esté se mantenga. ¿Qué incrementamos? Bueno, nosotros incrementamos el carbono del suelo. El carbono del suelo es un elemento fundamental para la lucha contra el cambio climático. Las plantas son capaces de coger el carbono de la atmósfera y llevarlo al suelo, entre las cubiertas de nuestro propio cultivo. Debemos de ser capaces de aumentar la biodiversidad, que nos ayuda a tener un sistema más resiliente y tener una mejor capacidad de combatir las plagas y enfermedades. Un sistema biodiverso, un sistema con menos problemas de plagas y enfermedades. Debemos de manejar la eficiencia del agua. ¿Por qué? Porque no solamente el asunto de manejar el agua que nosotros utilizamos en el regadío, sino que también seamos capaces de gestionar el agua en el caso del secano. Es un bien muy escaso que, aunque ahora mismo la pluviometría, las precipitaciones nos estén dando un respiro, sabemos que tenemos periodos de larga sequía a lo largo de los años e incluso en el mismo año. Tenemos que incrementar la renta del agricultor. Ahora mismo el agricultor está ahogado con los costes de producción, con el incremento del precio de los insumos. Y además, les beneficia igual a ingresos menos costes. Si mantenemos, incrementamos las producciones y reducimos los costes, estamos aumentando el margen, ¿vale? Y después, ingreso igual a precio por cantidad, por lo tanto, debemos de ser capaces de trasladar al mercado los beneficios que tienen los productos regenerativos para que este consumidor consciente entienda de que está ayudando no solamente a la preservación del entorno, sino está ayudando a alimentar con alimentos saludables a su familia. Como decía, tenemos que incrementar el valor de los productos regenerativos, de tal manera de que ese valor sea percibido por los clientes, ¿no? Aumentar la fertilidad natural del suelo. O sea, debemos de trabajar en pro de que nuestros suelos sean más fértiles, pero no porque nosotros hagamos entradas de inputs, sino porque los microorganismos y nuestra gestión aumente esa fertilidad natural. Incrementar la resiliencia del agroecosistema, que esos vaivenes de precipitaciones o los ataques de plagas y enfermedades no sean tan acusados debido
a cuestiones como la biodiversidad o el incremento de carbono en el suelo. La eficiencia de la finca. Debemos de tener en cuenta de que una finca poco eficiente es una finca que costará que sea rentable. La finca debe ser eficiente en su gestión. Y por supuesto, en las explotaciones ganaderas, en la producción de carne o producción de huevos o productor agroalimentario, el bienestar animal. Es un elemento clave porque no existe una agricultura feliz y sin animales felices. ¿Qué es lo que reducimos o impedimos? Debemos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Esto cómo lo conseguimos? Con sistemas más eficientes, reduciendo tratamientos fitosanitarios. Si es que es posible, quiero decir, no quiere decir que tratemos más, sino que lo hagamos de una forma más eficiente, a través de sistemas de monitorización, a través de sistemas de gestión. Que seamos capaces de reducir las intervenciones. Cada intervención que hacemos en el campo supone un aumento de las emisiones. Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos siendo más óptimos en nuestra gestión, estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por supuesto, cada vez que nosotros estamos arando el terreno, estamos aumentando las emisiones por la degradación y descomposición y oxidación de los materiales orgánicos del suelo. Debemos reducir o impedir la erosión de los suelos. La erosión de los suelos está generando una pérdida de la fertilidad natural y la capacidad de los suelos de producir alimentos. Por lo tanto, hay que frenar esta sangría que se está produciendo en todos los lugares del planeta. Reducir o impedir la contaminación de las aguas. No podemos hacer una producción agroalimentaria si estamos contaminando las aguas. Se puede contaminar las aguas también haciendo aplicaciones de materia orgánica. Ojo, también lo podemos contaminar. Por lo tanto, debemos de regular la forma en la cual nosotros hacemos la aplicación de esas materias orgánicas, ¿no? Evidentísimamente la contaminación de los alimentos. No podemos producir alimentos que contaminen a nuestra población. Por lo tanto, deben de ser alimentos saludables. La ineficiencia. Compañeros, no podemos tener un sistema que sea ineficiente y que incremente los costes de producción. Y por supuesto, el consumo de lujo de insumos. O sea, no porque un determinado insumo sea barato, debemos de coger y debemos aplicarlo en demasía. Debemos de hacer una gestión eficiente. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, hacemos una transferencia del conocimiento y la generación o el promover a la comunidad de productores y consumidores regenerativos. Inspeccionamos el cumplimiento de las prácticas de las normas AGRECERT, de nuestra norma, para inspeccionar y saber que los agricultores que están bajo esta norma hacen las cosas de la forma adecuada. Hemos creado esta norma y adaptamos la norma de forma constante en función de los retos agroalimentarios que se nos producen. Y al final tenemos un certificado de cumplimiento de la norma AGRECERT. Esto es súper importante porque es una de las formas de traslación del valor, que no es la única forma de traslación del valor y no es la única en la que estamos trabajando. Estamos trabajando a través de estos webinars y de la comunicación en hacer una transferencia del conocimiento, pero también en hacer una transferencia de los valores y de la importancia de este proyecto. Y todo esto se resume en una serie de prácticas. Tenemos prácticas prohibidas que de ninguna de las maneras se podrán realizar, como prácticas de volteo de suelo, por ejemplo, o aplicaciones de herbicidas. Después tenemos prácticas obligatorias, como el picao de los restos de poda en el caso de los cultivos arbóreos o la siembra directa en cultivos herbáceos, ¿vale? Después tenemos prácticas recomendadas, como puede ser la implementación o la introducción del ganado. No en todos los lugares se podrá hacer una introducción del ganado, por poner un ejemplo. Todas estas prácticas deben de poder ser medibles, porque si no tenemos unas prácticas que podamos medir y cuantificar, no podremos saber cuál es la dirección que está tomando la explotación y la gestión, ¿no? Que estas medidas sean verificables, que sean verificables tanto en campo como vía satelital, ¿vale? Y después otras herramientas
de las cuales podemos hablar y que estén demostradas científicamente. Escúchenme, demostradas científicamente, ¿vale? Hay algunas que están demostradas empíricamente, están en camino de ser demostradas científicamente, pero hay las que están reflejadas en la norma, están demostradas científicamente. Para todo esto vamos a intentar contextualizar a qué nos referimos. Vamos a ver, es imposible trabajar en regenerativa sin trabajar entendiendo el contexto. Veamos, abajo tenemos una finca austriaca, ¿vale? Con una pluviometría por encima de 1000 milímetros, con una presión de plagas y enfermedades descomunal. Arriba tenemos una finca en Baza, en Granada, con una pluviometría de 100-150 milímetros. ¿El contexto es el mismo? No. Y eso nos debe a nosotros de ayudar a entender qué prácticas podemos implementar y qué prácticas no se pueden implementar. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos en un lugar con 1000, 1200 milímetros, ¿qué es mejor para el planeta? ¿La utilización de cobre cada 10, 12 días? ¿Eso es saludable para el planeta? Pues no lo tengo yo tan claro, ¿no? Entonces, ¿es una herramienta que ayuda? Por supuestísimo que sí. ¿Es la única? Pues por supuestísimo que no. Pero debemos de evaluar cuáles de las prácticas son más regenerativas y nos ayuda a incrementar el valor de los productos que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo? Reduciendo los costes, porque no es insostenible estar haciendo tratamiento cada 10, 12, 15 días. Y también estamos emitiendo mucho CO2 debido a la propia actividad y al consumo del tractor. Entonces, debemos de hacer este tipo de reflexión y nosotros lo hemos hecho en la gestión de la norma. Después tenemos el contexto humano, ¿no? Aquí tenemos a Alfredo de Bodega Pousadoiro en Castreo Miño y abajo tenemos a Christoph Kohler de la zona de Kamptal, en Austria. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Por lo tanto, la norma tiene en cuenta los aspectos que tienen que ver con el contexto y con la gestión fitosanitaria. Ahora voy a enumerar una serie de prácticas relacionadas con todo lo que acabo de decir. Un ligero esbozo porque no hay tiempo suficiente para hablar más tiempo de lo que hemos estado comentando. Cubiertas vegetales, ¿vale? Uno de los elementos que valoramos positivamente es la utilización de un crop roller o roller crimper. En años como estos, en los cuales las cubiertas vegetales tienen una altura considerable, la aplicación o la utilización de un roller crimper nos ayuda a generar un mulching en superficie, reduciendo la evaporación del agua, nos ayuda a generar un compost en superficie, a aumentar la biodiversidad microbiana del suelo y nos ayuda también a la gestión del agua en la parcela. Digo, en años como este, en años secos, esto funciona de forma diferente. Esta fotografía tiene 14 años, para que ustedes se imaginen, ¿vale? En una finca que gestionábamos en la serranía de Ronda. Después nosotros tenemos un resultado tal que este en verano, donde no tenemos la hierba en la línea y tenemos en la calle los restos de la cubierta. Y vemos como las adventicias de verano, como en la grama, que tienen problemas para su desarrollo. Por lo tanto, nos ayuda a reducir lo que es la competencia por mala hierba. Tenemos la posibilidad de hacer el pase de una cuchilla por debajo de la cubierta si está compitiendo. Y eso no es un volteo del suelo. Todo un sistema de una cuchilla antigastre y esto es muy sencillo de preparar. Por otro lado, podemos hacer uso de picadora de martillo. Como ven, tenemos hierbas en la línea y esto es derivado de un año parecido a este, en el cual empezó a llover y no paró de llover, ¿vale? Y podemos hacer una gestión con el picado de los restos de poda. Y hay diferencias sustanciales, ¿no? Y después, pues, eliminar la hierba con una grada entre cepas. Aquí vemos el resultado final. Pero vamos a ver comparativamente
la diferencia entre ambos. Vemos a la izquierda el suelo en el cual hemos hecho el pase de picadora de martillos y vemos en el mismo día cuál es el desarrollo de las adventicias en la calle. Vemos a la derecha cuál es el desarrollo de las adventicias en la zona que está con el pase de crop roller. Ven cómo ha habido una mayor retención de agua y esto ha hecho que la adventicia empiece a crecer en otoño. ¿Vale? Pero ahora vamos a cuantificar algunos de los efectos positivos, que no todos, lo voy a cuantificar. Voy a comparar, voy a dar datos de mi tesis fin de máster de olvicultura, que al final da lo mismo que lo hagamos que lo contextualicemos en viticultura o en olvicultura. ¿Cuál es la retención de biomasa? ¿Vale? Nosotros aquí tenemos un diagrama de cajas donde estamos viendo la cantidad de biomasa en gramos por metro cuadrado que tenemos en el suelo tras el pase de picadora o tras el pase roller crimper, tras el pase que se hizo en primavera. ¿Vale? Podemos ver que la cantidad de biomasa que se queda en el suelo es sustancialmente mayor cuando hacemos el pase de roller que cuando hacemos el pase de picadora. Toda esta biomasa se va a convertir en carbono y se va a transformar en secuestro de carbono, de tal manera de que nosotros estamos secuestrando y mejorando el balance de la finca en relación a las cuestiones de carbono. Por lo tanto, no es lo mismo hacer un pase de picadora que hacer un pase de roller crimper, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es una técnica que en años lluviosos nos puede ayudar a incrementar los niveles de carbono. Y cuando aumentamos los niveles de carbono, aumentamos la capacidad de retención de agua del suelo y hacemos un sistema más resiliente en situaciones de sequía. También en la norma valoramos el uso de microorganismos, como puede ser el Glomus intrarraíces, que es la micorrización nos ayuda a tener un sistema de solubilización de fósforo por parte de los organismos micorríticos y al mismo tiempo nos ayuda a hacer un mayor aprovechamiento del agua de la finca. ¿Qué quiere decir? Que técnicas como la micorrización, no necesariamente tiene que ser la micorrización, pero técnicas como la micorrización, la aplicación de microorganismos, están valoradas positivamente dentro de los CORIM. ¿Por qué? Porque reduce la cantidad de agua a aplicar o mejora la eficiencia del agua aplicada o mejora el estado del cultivo en situaciones de estrés por falta de pluviometría. Y al mismo tiempo nos permite reducir la cantidad de fósforo aplicado porque la micorriza pone fósforo a disposición de la planta, lo cual aumenta las condiciones de floración de la planta y por lo tanto también tiene un efecto positivo en la productividad. Sistemas mixtos con ganado. A la hora de introducir el ganado, aquí tenemos una de las experiencias que hemos hecho, ¿vale? En este caso con gansos. A la hora de introducir ganado, nosotros estamos cogiendo y estamos gestionando la cubierta, por lo tanto, si no tenemos que introducir un tractor, no estamos realizando emisiones. El ganado nos está fertilizando el terreno y está aumentando los contenidos de materia orgánica. Por lo tanto, por ejemplo, en suelos con problemas de salinidad, aumentaría la capacidad de intercambio catiónica y de tal manera reduciría el impacto de los problemas de sodio, por ejemplo, o de problemas salinos. Y al mismo tiempo, pues estamos reduciendo costes por un lado. Sí tenemos que tener en cuenta que cuando hagamos la implementación de sistemas agroganaderos, el ganado es un negocio y la agricultura es otro. Por lo tanto, se tiene que ver de forma separada. El ganado puede ser propio o puede ser externo. No es una práctica obligatoria, pero es una práctica recomendada. ¿De acuerdo? Ahora, podemos introducir, por ejemplo, también podemos introducir ovejas y tenemos que hacerlo de forma rotacional. ¿Qué es lo que nos permite las ovejas? Pues exactamente lo mismo, una gestión de la cubierta, aumentar los niveles de materia orgánica y sin tener que introducir el tractor dentro de la explotación. Pero debemos tener en cuenta de que la gestión del ganado también depende de la pluviometría. El ganado puede tener un efecto negativo en cuestiones de compactación si no se gestiona adecuadamente. Es importante la reducción de consumo de inputs externos para aumentar la rentabilidad.
algunas de las técnicas que podemos utilizar que están valoradas como recomendadas es la creación y aplicación de té de compost. El té de compost es una fermentación aerobia de compost y, como decía, las cosas se tienen que sujetar con artículos científicos. El té de compost nos ayuda no solamente a aumentar la vida del suelo y nos ayuda dentro de los de aspectos nutricionales, sino que aquí, como se puede ver en este artículo del European Journal Plant Pathology de 2013, sirve para el control de enfermedades en vitis vinifera, como se ve en este estudio en la variedad Cabernet Sauvignon. ¿De acuerdo? Aquí vemos en este vídeo, debemos ver, no sé si, que está haciendo dentro de un programa de elaboración de compost y té de compost. ¿Vale? Ahora hablaré un poquito más de ello. Entonces, no es algo que esté siendo estudiado solamente en el pasado para vitis viníferas, sino se está viendo cómo se puede implementar este tipo de técnicas en fincas. La agricultura circular, ¿vale? Es otro de los elementos que es importante para nosotros. Si tenemos algún tipo de subproducto cercano que nos pueda servir para nutrir o mejorar nuestra finca, debemos utilizarlo porque será barato y eficaz. En ese ámbito, la Junta de Andalucía tiene un proyecto que se llama Proyecto Compostan, que es para la reutilización y compostaje de residuos orgánicos de cultivos extensivos y frutales más representativos de Andalucía Occidental. En este caso se utilizan muchos residuos de los cítricos y sin la aportación de material procedente de ganadería, porque no siempre la ganadería está cerca de las explotaciones. De tal manera que podemos aprovechar un subproducto, un residuo que tenemos cercano para nutrir a nuestras plantas, en vez de hacer la aplicación de inputs externos. La línea clave sería otra de las prácticas que se puede realizar, que ya tuvimos un webinar al respecto, no voy a hablar mucho de ella. Aquí tenemos una línea clave de unos diseños realizados por Jesús Ruiz y es para la optimización del agua de lluvia y el transporte de agua dentro de la explotación de la zona valle a las laderas. No voy a entrar en ello porque es un concepto complicado, si no lo habéis escuchado nunca, y lo que sí haremos será pasaros el enlace del webinar que hicimos de línea clave. Indicadores medibles y verificables. Nosotros, uno de los indicadores que utilizamos dentro de la certificadora es el NDVI, el índice de vegetación de diferencia normalizada, que se hace vía satélite. El objetivo es estudiar las variaciones fotosintéticas de la cubierta o del cultivo, pues en este caso puede ser el cultivo, un cultivo herbáceo, y a la distancia podemos comprobar y verificar que cuando nosotros, dentro de las medidas que tiene que tomar el agricultor, es la gestión de la cubierta, ver si es cierto que el agricultor está haciendo las prácticas que él nos está reportando y que después vemos en las inspecciones. Pero todo ello no sería posible si no tuviéramos el impulso y la ganas de viticultores como Marcos, que está en Navarra, que tiene un ahínco en trabajar en regenerativo y en trasladar el valor de su producto al cliente final. Dentro de todo esto, nosotros trabajamos con dos tipos de certificados. Uno, el Gold, que es un estándar para productores regenerativos que están bajo el paraguas de la producción ecológica, y otro estándar, que es el Agrecer, para productores que no están bajo el paraguas de la agricultura orgánica o ecológica. En ese sentido, aquí vemos dos vinos, como es el Regenera de Marcos, o como puede ser el Telluric de Demeter de Tastavins, y podemos ver cuál es la etiqueta que pone en sus vinos, ¿vale? Para que los consumidores reconozcan el producto. Si bien es cierto, nosotros estamos trabajando intensamente en la traslación de ese valor, de ese sello, con los clientes finales.
y también con las cadenas de distribución, para permitir una mejor comercialización de estos productos, para que esos consumidores, con su intención de compra, sepan que están tomando alimentos saludables para ellos, para sus hijos, para sus familias, que al mismo tiempo están ayudando a revertir los efectos del cambio climático y están todos orientados en tener un suelo saludable, unos alimentos saludables, un- unos agricultores saludables, unos consumidores saludables y un planeta saludable, que al final es todo lo que nosotros vamos buscando los que estamos aquí. Si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo en comercial@agrecer.com, en el teléfono que aquí tienen, el 679-971-021, o nos pueden seguir en Instagram como red social principal en agrecer-certificación. Muchísimas gracias a todos por atenderme. Si les parece, dejamos las... Muchísimas gracias a todos y les dejo con... Ahora se ve. De un problema que es la mayor o menor calidad de los vinos provenientes de la calidad del suelo, de la vida del suelo, y entonces queríamos encontrar la forma de mejorar esa calidad del vino, ¿no? Realmente el objetivo final era la diferenciación de los vinos, pero con una repercusión o unos efectos secundarios, llamémoslo, que es la mejora de los suelos, de la microbiología, de adaptación y mitigación del cambio climático, y todo pasaba por el incremento de la materia orgánica del suelo, disminuir la erosión del
del suelo del viñedo, mejorar el balance de huella de carbono, mejorar el equilibrio nutricional del viñedo, aumentar la resistencia de plagas y enfermedades y potenciar la economía circular. Un poco lo que ya ha dicho Pablo en su presentación, pues esto trasladarlo a la parte más vitícola y de difusión y demostración de que una viticultura llevando a cabo estos preceptos pues es posible y conseguimos unos objetivos, ¿no? Nosotros no sé si me he presentado, me ha presentado Pablo, yo soy CEO, creador de la empresa Agrovidar, pues ya desde hace 18 años que pues, prestamos servicios de asesoría a explotaciones que quieren llevar a cabo un cambio, ¿no?, en su gestión y sobre todo destinado a una visión más sostenible, agroecológica o regenerativa, ¿no?, o agroecológica y regenerativa. Nosotros en el proyecto lo que fuimos fue los sembradores, ¿no?, del germen, los que pusimos la semilla en las cabezas de los diferentes componentes del equipo. Y aparte, éramos los coordinadores, diseñamos y dirigimos las acciones agronómicas, hicimos la monitorización de la sanidad vegetal, también la monitorización de factores agronómicos y llevamos a cabo la difusión del proyecto. Por otro lado, estaba la Universidad de La Rioja, equipo que pues, participaba el equipo de investigación de suelos de Marisol Andrades. Estaba el Instituto de Microbiología Química de Salamanca y ellos se encargaban de monitorizar los suelos y asesorar el servicio, ¿no? Sobre todo hacían una monitorización del suelo desde un punto de vista físico-químico, pero también microbiológico. Y luego cuando os pongamos los resultados, pues lo comentaré. En Core Lab, actualmente CESENS, actuaba como agente de innovación, es decir, tramitaban y gestionaban la parte más burocrática del proyecto y lo que hacían era instalar estaciones meteorológicas y desarrollar software para la gestión de datos meteorológicos. Por otro lado, estaba Sustratos de La Rioja, que, como ahora hablaré, lo que hacen es gestionar subproductos derivados del cultivo del champiñón y de la seta. Y las bodegas, que sin ellas no sería posible el proyecto. La financiación era con fondos FEADER, ¿no?, a través de las ayudas de grupos operativos autonómicos, en las que la administración pagaba el 80% y se cofinanciaba el 20% por los socios del equipo. No me voy a meter en la definición de la viticultura regenerativa porque he hecho una exposición, Pablo, muy interesante, pero sí que me quiero hacer esta referencia a un poco también el origen de todo, que era un artículo de Antonio Palacios, un destacado enólogo de La Rioja, que lo que decía era que el terroir existe y vive en el suelo del viñedo. Y lo que viene a decir es que la expresión de los vinos, el más conocido como terroir, ¿no?, o terruño, o la expresión del terruño, de cómo se expresa la mineralidad del suelo, pues todo viene precedido de la actividad microbiológica, ¿no?, es decir, de la interacción entre planta, microbiología y suelo, ¿no?, las 3 M's, minerales, microbiología y materia orgánica, ¿no? Entonces, en este mismo artículo venía a decir que en un suelo ecológico hay más vida, entonces se tiene más capacidad de expresar el terroir y una personalidad propia del vino que de ese viñedo luego sale. Entonces, como esto era la idea de diferenciación del vino que estábamos elaborando a partir de la recuperación de los suelos en los que estábamos trabajando. Era un proyecto a 4 años, se eligieron diferentes parcelas en Rioja Baja y Rioja Alta, se hizo un diagnóstico inicial, se llevaron a cabo acciones de viticultura regenerativa y se hicieron monitorización de las diferentes variables. Dentro de las herramientas que nosotros estábamos utilizando, pues teníamos cubiertas vegetales, materia orgánica, microorganismos y minerales. Conjugando todas estas herramientas y, como ha dicho Pablo, desde un punto de vista de rentabilidad. No buscábamos los mejores productos o los productos más punteros, sino
basarnos en economía circular que favoreciese la rentabilidad de las explotaciones vitícolas. Todo ello, pues trabajado desde un punto de vista holístico, ¿no? Teniendo una visión holística de trabajar, no podemos trabajar con cubiertas vegetales y atender a la materia orgánica, no podemos trabajar con minerales sin atender a la microbiología y entender que todo el funcionamiento del suelo es un compendio de interacciones, ¿no? No podemos entender el suelo sin ninguna de estas partes. Empezamos haciendo aportes de materia orgánica, no con el objetivo de incrementar la materia orgánica del suelo, pero sí de fertilización. Tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos con cubiertas vegetales estamos generando una competencia nutricional por los elementos, ¿no? Entonces, si se desarrolla mucho la cubierta vegetal, va a competir nutricionalmente con nuestro cultivo, ¿no? Entonces, tenemos que compensar esa competencia y la forma que buscamos era aplicando materia orgánica. Como digo, nosotros veníamos ya con estudios que nos decían que el aporte repetido de materia orgánica no sirve para incrementar de per se la materia orgánica del suelo, sino que ese incremento de materia orgánica tiene que ir acompañado de un manejo correcto de cubiertas vegetales. Entonces, ¿por qué el sustrato postcultivo de champiñón? Porque La Rioja, junto con alguna región de Cuenca, somos los mayores productores de Europa de champiñón. Entonces, se generan pues, en torno a, si se ha compostado de forma rápida, ha tenido ciertas correcciones, se ha cultivado el champiñón, se ha tenido 2 o 3 floradas y se desecha el sustrato. Claro, eso nos genera un residuo, o lo que antes se consideraba un residuo, que ahora pues, podemos considerar como un subproducto que nosotros podemos revalorizar, ¿no? Entonces, Sustratos de La Rioja, como socio no como socio del equipo, ¿no? Sino que formaba parte del equipo porque se dedica a revalorizar este sustrato, lo que hace es separar los sacos de plástico con los que se cultiva el champiñón, y lo que hicimos fue añadir al sustrato de champiñón sustrato de seta. ¿Por qué? A los que estuvisteis en el anterior webinar de José Ramón, hay que tener, para llevar a cabo un buen proceso de compostaje, tenemos que tener una relación carbono-nitrógeno idónea, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos el sustrato postcultivo de champiñón, tiene una relación carbono-nitrógeno bastante baja. Si nosotros queremos seguir con el compostaje, tenemos que añadirle carbono. Por otro lado, tenemos el sustrato de seta, que es la Pleurotus striatus, que se cría sobre todo con paja. Entonces, nosotros partíamos de que tenemos mucho sustrato postcultivo, mucha materia orgánica y que prácticamente la regalan, ¿no? Entonces, más vale un subproducto, una materia orgánica barata cerca de casa que el mejor de los compost que tengamos que traer de 500 kilómetros con el impacto medioambiental que tiene eso. Además, básicamente no me voy a meter mucho en la composición, se puede equiparar a un estiércol de... A estas pilas de compostaje, también lo que hicimos es añadir ofita. Tal vez hayáis oído el concepto de remineralización de suelos a través del uso de basalto. El basalto es una roca volcánica y por eso tiene una gran riqueza de minerales, ¿no? Minerales y microelementos que normalmente no incorporamos al suelo con los abonos convencionales. La idea de la remineralización con basalto es aportar esos microelementos a través del aporte de basalto, ¿no? Nosotros aquí lo que hacíamos era añadir al compost para que en ese proceso de romper enlaces orgánicos y de reproducción de microorganismos, que estos microelementos se fuesen solubilizando. ¿Y por qué ofita? Pues porque tenemos una cantera de ofita en La Rioja. Entonces, no es tan rica o no tiene tanta proporción de microelementos, pero lo tenemos cerca de casa. Si un kilo de basalto me puede estar costando en el mercado 80 céntimos, 1 euro, pues la tonelada de ofita pues puede estar entre 15 y
euros, ¿no? Entonces, pues aprovechamos estos minerales. Por otro lado, lo que hicimos fue sembrar cubiertas vegetales, monitorizamos los factores ambientales, pues tanto la pluviometría, la temperatura, la humedad del suelo, y pues bueno, establecimos 4 parcelas con microparcelas de 90 metros cuadrados con diferentes tratamientos. Y estos tratamientos fue un manejo control, es decir, labrado convencional, 25 toneladas hectáreas de sustrato postcultivo de champiñón, 100 toneladas de sustrato postcultivo, 25 toneladas de sustrato con ofita, 100 toneladas con sustrato y ofita, y 25 toneladas con sustrato, ofita y cubiertas vegetales, y 100 toneladas con sustrato y ofita y cubiertas vegetales. Vemos que 100 toneladas se puede hacer bastante exagerado, y de hecho es exagerado. Nunca recomendaría 100 toneladas de una materia orgánica por hectárea, pero aquí lo que queríamos era demostrar que a veces menos es más, ¿no? Y que no por aportar 100 toneladas vamos a influir ni positivamente en el cultivo. De hecho, en el cultivo tenemos más riesgo de que influyamos de forma negativa, pero que por aportar más materia orgánica tampoco vamos a incrementar de una forma más rápida la materia orgánica del suelo. Como he dicho, pues bueno, lo primero que hicimos fue estudiar los suelos, se instalaron los sensores de humedad edáfica, hicimos los diferentes aportes de compost. Aquí, por ejemplo, vemos cómo de compost. No voy a meterme mucho en el desarrollo del proyecto. En 4 años tuvimos varios vaivenes, y queda tiempo y interés, pues podríamos entrar en ello, pero tampoco me quiero meter mucho, ¿no? Eso, lo que sí que puedo decir es que para implementar las cubiertas vegetales, independientemente de que seamos más favorables o no de las cubiertas espontáneas, que tienen un gran beneficio, pero claro, siempre y cuando esas cubiertas se implanten correctamente. Aquí lo que utilizamos fue centeno por su rusticidad y su capacidad de generar biomasa con pocos requerimientos, ¿no? Tanto nutricionales como de agua. Después del primer año de siembra de centeno ya continuamos con cubiertas completamente espontáneas. Bueno, aquí diferentes puntos del cultivo, pues vemos dónde se había llegado el compost, diferentes momentos, diferentes años de las cubiertas vegetales, pues como aquí lo que hicimos fue triturarlo, un verano bastante seco, y ya luego cómo evolucionaron las cubiertas vegetales por sí solas sin resembrar. Pues vemos cómo serán capaces de generar bastante biomasa. Y lo importante en este caso no solo es lo que vemos por encima del suelo, pero sí, sino lo que vemos por debajo, ¿no? Agregan esa gran cantidad de azúcares y carbohidratos para que se desarrollen los microorganismos, y las propias raíces que pasan a descomponerse, ¿no? y a transformarse y moverse por el suelo. Entonces hay que tener muy en cuenta monitorizando, haciendo conteo de racimos, rendimientos, etcétera. Y luego también lo que hicimos fue microvinificaciones de estos ensayos. Pues diferentes pluviometrías a lo largo de los años de desarrollo, la capacidad tampón del suelo. El sustrato postcultivo de champiñón a veces se le achaca que tiene una gran conductividad, y esa conductividad puede venir de que está más o menos maduro, y aparte pues que se hacen correcciones con yeso o con cal, pero lo que vimos es que los suelos, a los que no conozcan los suelos de Rioja, del Valle del Ebro, son suelos muy calcáreos con pHs por encima de 8. Entonces, aportar un poco más de conductividad, un poco más de calcio, pues poco afecta al suelo, porque al cabo del tiempo el suelo tiene la capacidad tampón y vuelve a sus variables convencionales, ¿no? Pues vemos cómo el control, ¿no? Tenemos un 15 gramos por kilo de calcio
cómo va evolucionando, pero sí a los que aplicamos 25 toneladas no hay diferencias, a los que aportamos 100 toneladas tampoco hay diferencia. En el otro campo, pues sí que vimos una oscilación importante, pero como todo vuelve a su ser. Y luego, pues ya los análisis de carbono orgánico que hicimos en los diferentes tratamientos, vemos cómo ARN1 es una de las parcelas y ARN2 es otra de las parcelas, pues vemos cómo materia orgánica. Evidentemente, cuando se hicieron los aportes de compost, donde más se hizo aporte, el incremento de materia orgánica fue mayor, pero según iba pasando los años, la materia orgánica a través de los labrados iba descendiendo y vemos cómo la cubierta en aquellos tratamientos que teníamos la cubierta vegetal y no labrábamos, la materia orgánica se mantenía más alta. Y algo muy curioso que siempre pues, achacamos a que la materia orgánica hay que incorporarla para que se trasloque en el suelo y se incremente realmente el nivel de materia orgánica en el suelo. El factor de movimiento de traslocación y transformación de la vida, de la microbiología del suelo y las propias raíces, la capacidad que tiene de mover materia orgánica a través del perfil, en este caso se vio claramente demostrado porque esto eran análisis entre 0 y 30 centímetros, es decir, donde se labra el suelo, pero donde no llega a labrarse el suelo, es decir, pues, una profundidad de 20 a partir de 20 centímetros, donde ya el cultivador no entra, vemos cómo entre 30 y 50 centímetros los tratamientos con cubiertas vegetales, es decir, donde se ha hecho un compost en superficie y se ha dejado la cubierta vegetal, son significativamente más altos donde no hemos tocado el suelo. Es decir, la naturaleza está funcionando y está transportando la materia orgánica a través de los perfiles del suelo. Luego, pues también se analizó la actividad microbiológica, se midieron tasas de respiración y de las tasas de deshidrogenasa para ver cómo la actividad enzimática, y vemos cómo con el paso del tiempo los suelos con cubierta vegetal y sin mover pues tenían más actividad microbiológica. Al principio, el primer año, es evidente que si nosotros aportamos materia orgánica y labramos, es decir, inyectamos oxígeno, tenemos más actividad microbiológica, pero según se va estabilizando el suelo, los suelos con materia orgánica, con mayor, con cubierta vegetal y sin tocar, pues mantienen una mayor actividad microbiológica. Entonces, pues aquí vemos la actividad de la deshidrogenasa que se repite, como en los primeros años donde labramos tenemos más actividad microbiológica, pero según va avanzando los años, pues los suelos donde no se tocan pues van avanzando. Pero claro, nuestro objetivo decíamos que no era el incremento de materia orgánica ni de actividad microbiológica de los suelos, sino que lo que queremos es mejorar la calidad de los vinos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue analizar el rendimiento. Lo que íbamos contando era racimos por cepa, luego peso medio de racimo y acabamos con la producción, ¿no? Entonces, esto era una parcela que hay que decir que era bastante productiva y vimos cómo al cabo de los años el valor promedio más alto era el que se aplicaba más compost y se aportaba y se labraba, es decir, una mayor mineralización, pero curiosamente el menor valor no se correspondía a las cubiertas vegetales, sino que se correspondía con el 25 toneladas y también labrado. En cuanto a la segunda parcela, también hay que decir que era un suelo más cascajoso y más seco, pero vimos cómo en cuanto al número de racimos sí que salía el 25 toneladas y cubiertas vegetales, el promedio más bajo, pero vimos cómo al cabo de los años la producción promedio
sí que era la más baja, en 5.962 kilos de media, pero realmente cumple con unos parámetros de calidad que nosotros nos podemos exigir desde un punto de vista de productivo y rendimiento. Sin embargo, vemos que donde se labraba los rendimientos productivos eran muy altos. Entonces, si nosotros ya enfocábamos desde el punto de vista de calidad, claro, es evidente que nosotros teníamos una producción más baja, pero realmente era dentro de un orden o dentro de unos parámetros que nosotros veíamos como óptimos, ¿no? Aquí vemos las mismas tablas. También en el año 2020 hubo un gran problema de mildiu en La Rioja. Pues, hablamos de que este año está lloviendo mucho en España, pero en el año 2020 en algunas zonas de Rioja entre marzo y abril llovió como 250, 300 litros. Entonces eso nos aceleró todo el mildiu. Tuvimos problemas de mildiu desde el principio de campaña. Hay que decir que ARN2 era ecológico cuando empezamos, ARN1 no era ecológico, pero hizo transición durante la ejecución del proyecto. Y lo que vemos es que en las parcelas donde teníamos el sustrato postcultivo de champiñón en 25 y 100 toneladas y labrábamos, teníamos una afección de mildiu del 28% y del 21%. Es decir, que teníamos una gran incidencia de esta enfermedad. Sin embargo, si nosotros nos íbamos a sustratos postcultivo con ofita, donde labrábamos teníamos ligeramente superior, aunque tampoco significativamente superior, es decir, que donde habíamos aplicado fita, ese concepto de equilibrio nutricional, pues se veía expresado en la sanidad de la uva. Bueno, luego vimos pues, el tema de los temas madurativos. Luego, como he dicho, se hicieron microvinificaciones y lo que se determinó es que había una diferenciación. No se hizo cata, pero sí que a nivel aromático sí que se veía como los vinos procedentes de las parcelas con las prácticas regenerativas se diferenciaban claramente de los vinos de parcelas labradas. Aquí esto se encargó otro profesor de explicarlo, pero sí que vemos cómo donde teníamos ofita y cubiertas, pues había una cierta diferenciación. El vino más diferenciado es el Testigo, sobre todo asociado a beta-damascenona, con aromas a melocotón maduro. Las muestras más ricas en terpenos en orden, pues era el sustrato cultivo con ofita. Pues, bueno, tampoco era muy... En 4 años es difícil de sacar esas conclusiones. Desde el gobierno de La Rioja, Sergio Ibáñez ha hecho un trabajo también, ha continuado trabajo similar y hasta más años, y sí que ha notado a nivel analítico y a nivel de cata una gran diferenciación en favor de los vinos que han trabajado con cubierta vegetal. Y ya un poco por finalizar, los aportes de materia orgánica se hicieron el primer año, por eso se hicieron esos niveles tan altos de aporte, pero se hicieron dentro de las parcelas de estudio, se hicieron microparcelas de 9 metros donde se aportaron estas materias orgánicas todos los años. ¿Con qué objetivo? Pues para conocer si el efecto o la adición de ofita tenía un mayor efecto en esas parcelas, ¿no? En estas parcelas, la acumulación de carbono orgánico, así como otros nutrientes o el incremento de la actividad microbiológica, estadísticamente se vio incrementada por la adición de ofita al sustrato postcultivo de champiñón. ¿Qué conclusiones sacamos de este proyecto? Pues bueno, los procesos de regeneración de los suelos son procesos lentos en la mayoría. Algo muy curioso, porque claro, nosotros vemos los datos, estos datos que podemos decir que son óptimos, pero realmente si nos paramos a analizarlos
estadísticamente no hay diferencias significativas entre los diferentes tratamientos, tanto la alteración de las características físico-químicas, biológicas del suelo, como la producción y calidad del vino, haciendo viables todos los tratamientos para la regeneración del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Estadísticamente, a veces sacar conclusiones claras es difícil, pero lo que nos dice la estadística es que no hay diferencias en cuanto a resultados claros entre tratamientos, pero sabemos que las cubiertas vegetales tienen un beneficio en cuanto a la erosión, a la microbiología, etcétera, 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 ¿no? Pero no tenemos diferencias en cuanto a bajadas de producción, etcétera, etcétera. Entonces vemos que es realmente viable. Los trabajos de regeneración dependen en gran medida de los parámetros físico-químicos de los suelos de partida y las mayores adiciones de materia orgánica no alteran proporcionalmente las condiciones del suelo ni la calidad de los vinos. Es decir, no por echar más materia orgánica al suelo vamos a incrementar más rápido la materia orgánica de ese suelo. Y con los tratamientos realizados se produce una diferenciación de los vinos obtenidos. No entramos en si son mejores o peores porque no llevamos a cabo proceso de cata, pero sí que analíticamente se genera ya una diferenciación entre los vinos que hemos producido. Y sin más, pues he corrido bastante para no alargarme y esto es lo que quería transmitir. Conclusiones de este proyecto. Muchas gracias y si queréis tenéis alguna pregunta, quedo a vuestra disposición. Bueno, gracias, Gonzalo. Es una presentación que en media hora ha costado porque es muy complejo. Lo hemos visto y lo hemos hablado los resultados muchas veces entre nosotros. Y bueno, solamente decir que se han hecho las experiencias. Yo voy a empezar haciéndote una pregunta, Gonzalo. Cuando se aplican 100 toneladas por hectárea de residuos de champiñón, los valores de mildio creo que ponía el 21%, ¿no? Sí, hasta el 21 y en el otro teníamos un 24% de afección de mildio. Cuando en el resto de tratamientos, incluso los que se labran, los que llevan una ofita, estábamos por debajo del 2%. O sea que una relación directa entre la aplicación de ofita para la reducción de los niveles de mildio y una relación negativa entre la aplicación de residuos de champiñón en dosis altas. Vamos, al final está aumentando los nutrientes de forma muy acelerada. Es normal que tenga más producción, pero también la producción se ve tocada por el desarrollo de enfermedades, ¿no? Eso es. Porque es un poco lo que la propia gestión integrada de plagas dice, ¿no? Si nosotros cogemos la guía de gestión integrada de plagas del Ministerio, en todas las plagas y en todas las enfermedades te dice que cuidado con los abonos excesivos de nitrógeno. Sin embargo, vemos que al adicionar ofita, ese exceso de nitrógeno se ha podido ver amortiguado por el equilibrio nutricional generado con esos microelementos. Perfecto. ¿Preguntas? Hola. Sí, hola, Gustavo. ¿Sí? Hola, muy buenas. Mira, yo tenía una pregunta, bueno, era alguna para ti, Pablo, en tu primera presentación, y una para Gonzalo. Entonces, si es para la de Gonzalo, que habéis empezado con las preguntas, ¿tenéis alguna experiencia en la que se hayan introducido animales? Últimamente, en línea. Pues tenemos unas cuantas. Nosotros, por ejemplo, en Agrovidal tenemos un campo experimental, no es con viñedo, pero sí con frutales, en la que estamos trabajando diferentes formas de gestión de ganado dentro de los frutales, sobre todo para poder compatibilizarlo, ¿no? De manejo, pues con diferentes técnicas de pastores, pues vamos probando diferentes pastores eléctricos, repelentes y demás para poder meter el ganado. Sobre todo con ovejas. También estamos probando algo con pollos.
Eso en nuestra propia parcela, pero sí que estamos llevando a cabo un proyecto con la bodega Arizkuren, Bodegas y Viñedos Arizkuren, en la que es un proyecto que se llama Ovino, es como O de exclamación, OH Vino. Ahora no me acuerdo si es ovino.com o ovino.es, hay una página web en la que llevamos 4 años introduciendo animales previo a la brotación, ¿no? Donde nosotros hemos hecho primero siembras de cubierta vegetal y lo que hemos hecho ha sido buscar una compatibilización precisamente un poco con la idea, ¿no?, que también transmitía Pablo de compenetrarnos con el resto del sector agrario, ¿no?, y buscar un beneficio mutuo entre ganaderos y agricultores. Lo que hicimos fue sembrar unas cubiertas vegetales con alta palatabilidad y gusto para el ganado y de esa forma atraer a ganaderos que nos traían el ganado de lejos, porque no había en las proximidades, para aprovechar esa cubierta vegetal, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido un trabajo de pastoreo holístico, es decir, en una finca de 10 hectáreas y primero ordenarlas, ¿no?, con un vuelo de dron y obteniendo el índice de vigor. Aquí sabíamos qué parcelas teníamos que pastar primero y durante un mes se iba rotando el ganado, alta carga ganadera en poco espacio y poco tiempo, para aprovechar, eliminar prácticamente toda la cubierta vegetal. Y cuando digo eliminar, digo cortarla, segarla, que no se desarrolle, y digo toda, ¿no? Ni que no quedaba ni cardos, ni grama, ni nada, ¿no? Controlan todo. Y el ganado redilea y pernocta en las mismas parcelas para aprovechar la propia materia orgánica de ese ganado. Y ese trabajo, como digo, llevamos ya 4 años y este año presentaremos los resultados, porque también se analiza la evolución de los suelos y de la microbiología del suelo. Y esa es, bueno, nuestra experiencia, ¿no? Bueno, estamos trabajando con el servicio ecosistémico de ganado en diferentes parámetros, ¿no? Y ahí con estos experimentos habéis notado mejoría en el tema de enfermedades. Pues pastoreo, pues es una finca ecológica que no tenemos problemas de enfermedades ni de plagas. Creo, bueno, hay una esquina, las cosas como son, que es Mazuelo, que es una variedad muy susceptible al oidio. Pues no voy a decir que no tenemos oidio, lo tenemos y lo controlamos, ¿no? Pero así como cómputo general en toda la parcela, sanitariamente es extraordinario. Vale, gracias. ¿Y tenías otra pregunta para Pablo? Yo, a ver, hola, buenas, ¿cómo están? Yo quería hacerles una pregunta respecto que, bueno, que no creo que no está en duda los beneficios de la agricultura regenerativa en cualquier cultivo. Lo que yo quería consultarles, o en sus experiencias, es si ven diferencias por ahí significativas en tipos de cubiertas vegetales. Si, por ejemplo, decir, bueno, a ver, gramíneas o algunas leguminosas, y respecto a si partiendo del diagnóstico de condición de suelo de la finca en particular. Porque por ahí digo, si yo parto de diferentes situaciones de finca, por ahí el diagnóstico inicial de suelo es diferente. Entonces digo, bueno, reconocer que el proceso, digamos, es lento, pero bueno, súper importante, digamos, el tema. Y bueno, a la consulta de recién, a mí me preocupaba porque siempre digo, en los sistemas mixtos, o sea, el hecho de incorporar ganado, en este caso se estaba hablando de ganado menor, está el efecto de la compactación en el tiempo, más allá de que se hagan altas cargas, es decir, altas cargas, y a lo mejor no sé si estoy hablando de 10 días, 15 días y retirar, digamos, como se llama la hacienda, ¿no? Pero bueno, digo, ¿qué ocurre en el intermedio? Si yo digo, tengo un proceso que es lento, puedo estar hablando a lo mejor de 10 años. ¿Qué ocurre si en el medio, claro, digo, yo voy a tener menos, a lo mejor, ocurrencia de plagas y enfermedades?
pero no es inmediato. Entonces, en el medio, ¿qué vamos haciendo? Un mix de ver si puedo ir usando menos químicos o menos agroquímicos para control de plagas y ver si voy logrando, por ejemplo, tengo menos mildew, y también después va a estar acotado. Entonces, digo yo, en el tema de las cubiertas vegetales me interesa decir si, bueno, si decir, yo nos jugamos por tales especies o creemos que depende de la zona o el suelo, son más viables unas u otras. ¿Me deja Gonzalo empezar? Adelante. Bueno, las cubiertas vegetales vamos a dividir entre espontáneas y sembradas, ¿vale? Cuando yo tengo un suelo vigoroso o fértil que me da problemas de exceso de vigor porque por sus características intrínsecas, normalmente vamos a cubiertas espontáneas. ¿Por qué? Porque el efecto que va buscando o que voy buscando es el aumento de la biodiversidad para la gestión de plagas y enfermedades, ¿vale? No un elemento nutricional per se. Le voy a dar la vuelta. Si yo tengo problemas por ejemplo, de nitrógeno, o tengo problemas de vigor, es un suelo con problemas de fertilidad, algunas veces quizás es mejor hacer una siembra de una leguminosa con una gramínea o un mezclum, un poco para la solubilización de nutrientes, ¿vale? O por la fijación de nitrógeno por parte del Rhizobium o aspectos de ese tipo, ¿vale? Aún así, ese tipo de servicios existen. Por ejemplo, las leguminosas proporcionan un alto índice de coccinélido, de Coccinea septepuntata, sobre todo en brotación, ¿no? Entonces, eso es lo que hago normalmente. Hay otro aspecto que es cómo la gestionamos. Si utilizamos un roller crimper, tienes que tener cuidado en la línea también, no por el roller crimper en sí mismo, sino por si has tenido incidencia de altica, ¿vale? Porque algunas veces el hecho de dejar ciertos vegetales en según qué explotación lo tienes que vigilar, no es algo común, pero puede suceder, ¿vale? Y al mismo tiempo, a nivel de enfermedades, cuando tú, como elemento positivo, cuando es el roller crimper o las cubiertas vegetales, es que cambia la humedad relativa. La paja es muy higroscópica. Entonces, en situaciones en las cuales en verano, por ejemplo, tienes algún evento de pluviometría, bajan los problemas de enfermedades, ¿vale? Eso no es un estudio propio, sino fue un estudio que se hizo de la incidencia de enfermedades criptogámicas en viñedo en relación al uso de cubiertas vegetales, ¿vale? Digo porque a mí la información empírica que puedo tener pues está muy bien, pero siempre soy de los que sostiene que las prácticas se tienen que sustentar también de una forma importante los papers, ¿no? Que para eso hay investigadores que están trabajando o estudios como los que hace Gonzalo y su equipo para poder llevar las cosas a término, ¿no? O sea, aquí tenemos que trabajar con concreción, no con el yo creo que, ¿no? Entonces, por eso he dicho los temas de biomasa. Y después, ya si vamos a nivel de agua, de retención de agua y determinados aspectos, pues podemos estar aquí hablando mucho tiempo. Entonces, espontánea, depende. Bueno, la agricultura, perdón, yo siempre digo que la ciencia del depende. O sea, porque es que al final hay tantas variables que hay que tener en cuenta. Pero bueno, todo depende de lo que vayamos a buscar, ¿vale? Entonces, y ahora, evidentemente, pues si tenemos problemas de pluviometría, pues iremos, igual si la tenemos que sembrar por terrastrero y que sea xerófita. Entonces, hay cubiertas que consumen muy poca agua y que se pueden utilizar también para la gestión del viñedo. No sé, Gonzalo, si coincides conmigo o no. ¿Tienes algo que aportar? A ver, al final es un mundo tan amplio y las cubiertas vegetales y sobre todo lo que ha dicho el compañero, tenemos que adaptarnos a cada parcela y al año y al vigor de las plantas, al suelo y todo, ¿no? Y sí, yo siempre, cuando alguien empieza a trabajar con cubiertas vegetales o a cambiar la forma de trabajo, yo siempre recomiendo que se empiece poco a poco. No, porque al final te puede explotar la cabeza de la presión, ¿no? No puedes cambiar de la noche a la mañana todas las prácticas y
pero bueno, todo hay que empezar, ¿no? Y ir cogiendo confianza, ¿no? Con las parcelas, no empezar siempre con la más difícil, no empezar con la más difícil, sino que pues, la que sepamos que vamos a dominar bien, coger confianza y para adelante. Gracias. A ti, Rolando. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mirá, si no hay otra, yo hay una que quería preguntar respecto a decir al terroir. Digamos, es claro que, bueno, en las distintas regiones del mundo, bueno, yo soy de Argentina, son caracterizadas justamente por distintos lugares y sus características. Vos tenés en Mendoza mismo, que bueno, el Malbec de Luján de Cuyo no es el mismo el Malbec que Valle de Uco, que está, digamos, en la precordillera, ¿no? O el que se hace en el norte del país, en Salta, y son diferentes. Ahora digo yo, no sé si hay ya valores, porque vos decías, bueno, no se ha hecho sensoriales. Si ustedes piensan que a lo largo o en un proceso, o sea, yo creo que es indiscutible los beneficios a nivel de suelo, de interacción en la planta y para que se puedan cumplir lo de las 5S. Ahora digo yo, por ejemplo, ustedes piensan que, porque digo, seguramente podemos evaluar o valorar por la cantidad de racimos, por el peso, por el tamaño de las bayas, por el color. Ahora, por ejemplo, donde ya haya más, ¿cómo se dice?, acentuado el proceso, ¿hay una valoración diferente a lo mejor en lo que sea organolépticamente en la calidad del vino? ¿Piensan ustedes que se va a lograr? O que, por ejemplo, digo yo, bueno, a ver, este vino es característico de la zona de La Rioja de España. Después de 10 años de gestión regenerativa, ¿piensan que puede haber un cambio organolépticamente en ese vino o eso no va a llegar a ocurrir? ¿Pablo, crees o me la... Bueno, enológicamente te voy a intentar contestar en base también datos que tenía del propio estudio de Gonzalo. Hay una variabilidad dentro de los contenidos de potasio. El potasio tiene que ver con la acidez tiene que ver con los contenidos de potasio porque se produce una precipitación del ácido tartárico en forma de bitartrato potásico que es pH dependiente. Por debajo de pH 3,6 hay un tipo de reacciones y por encima de pH 3,6 hay otra. Entonces, cualquier cuestión que tenga que ver con la variabilidad del contenido de potasio puede tener relación con la acidez. Mi experiencia cualitativa es la siguiente. Cuando tú tienes un sistema más resiliente y que tiene mayor capacidad de retención de agua, donde nosotros vemos mayor variabilidad es en los años en los cuales tenemos problemas de estrés hídrico, ¿vale? Entonces, si nosotros aumentamos los contenidos de materia orgánica, estamos aumentando la resiliencia del sistema en los años en los cuales llueve menos. Por lo tanto, sí que hay una influencia más marcada en años de baja pluviometría que en años de alta pluviometría dentro de lo que son las características del producto final, porque eso es así. Ahora bien, hay un efecto negativo cuando las cubiertas se gestionan mal. O sea, si tú generas un elemento de competencia, disminuye el número de racimos, disminuye el número de vallas por racimo y disminuye el peso de valla. Por lo tanto, tiene una caída dentro de la productividad. Que después eso no lógicamente sea mejor o sea peor, bueno, eso cuando tú tienes caídas importantes corre el riesgo. Por lo tanto, siempre es importante la contextualización, que era lo que decía antes. O sea, no podemos permitir en años de baja pluviometría que nuestro propio afán de aumentar los niveles de materia orgánica nos cojan y nos arrastren a una pérdida de productividad. ¿Qué quiere decir? Que si llueve poco, compañeros, hay que gestionar la cubierta para que no genere competencia. Todas las cubiertas generan competencia. Todos generan competencia. Ahora bien, los efectos positivos son más notables en los años de alta pluvia y además no tengas capacidad de regar, pues el efecto puede ser adverso. Por lo tanto, pues es verdad, es el vino más rico que he tenido, pero tengo un 40% menos de producción. No. Entonces, ¿dónde podemos ver el efecto de forma más notable? Cuando lo hacemos mal y lo gestionamos mal.
Y ahí tiene mucho que ver la experiencia que podemos tener los profesionales que nos dedicamos a esto, a saber orientar a los productores para que gestionen adecuadamente los periodos de crecimiento de las cubiertas vegetales. Voy a hacer un inciso en relación a todo esto, que era lo que decían los elementos de compactación del ganado. Vamos a ver. Cuando nosotros estuvimos haciendo las experiencias con el tema de los gansos, que lo hemos reproducido en otras fincas, los gansos o los patos o lo que son las gallinas no compactan. No compactan. Además, los gansos hacen un descortezado, porque les gusta descortezar, por lo tanto, que hace una labor milenaria que antes se hacía con un guante, recordaréis todo y que los gansos lo hacen. Y tenemos otro aspecto que debemos de tener en cuenta, que es, como decías tú, la compactación. La compactación, una oveja en estático tiene una compactación que es el equivalente a 0,8 kilogramos por centímetro cuadrado y se duplica cuando está en movimiento. Es tan importante no solamente la compactación que produce, sino, o sea, es importante para la compactación si el suelo está seco o si el suelo está húmedo. Ganado rumiantes o ganado como ovejas, cuando el suelo está mojado, yo lo desaconsejo, ¿vale? Porque te puede generar problemas adversos de compactación. ¿Qué es lo que hacemos en esos casos? Si va a llover, debemos de tener una parcela accesoria donde llevar el ganado en los días que esté lloviendo o cuando el suelo esté mojado, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo dejo. No sé si he contestado adecuadamente. Bueno, Rolando ha caído y ha vuelto a entrar. No sé, Rolando, si ha salido, ha entrado. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, está perfecto. Me parece que justamente es eso, ¿no? Porque digo yo por ahí, a veces los productores piensan que, bueno, iniciar un nuevo camino es es la salvación o la puerta del éxito. Y bueno, y por otro lado me parece que es esto, que los procesos no son rápidos, son lentos, que llevan, digamos, una transición y como que tenemos que eso que cogestionar, porque es como decir, es una transición donde hay que estar atentos, donde, bueno, la fisiología de la planta juega todos los años un partido diferente porque está en función de, bueno, de las situaciones de clima y con esto de cambio climático, bueno, ya lo vemos en todos lugares del mundo, como nos sorprendemos con temporales de lluvia o granizos o otras situaciones en épocas por ahí impensadas y bueno, o por ahí extremas sequías o extremos periodos de lluvia, donde bueno, nos lleva a tener que modificar por ahí, digamos, un plan, como se llama, previsto. Y esto creo que también lo que vos decías, Pablo, que es fundamental la gestión de, por ejemplo, las alturas de corte, en el caso de las cubiertas, la frecuencia. Por ahí también me parece que a veces, ante la alternativa no poder cortar o si no recibo los animales, decir, bueno, por ahí lo puedo incorporar como abono verde a la cubierta y bueno, y manejar, digamos, esas posibilidades, ¿no? Interesante lo que has dicho, los periodos de corte, ver si introduce el ganado. Muchas veces se comete el error monumental de esperar al ganado para secar. O sea, ciego, no es que viene el ganado. Como viene el ganado y me he comprometido, pues no ciego. Y mientras se está generando una competencia. Yo ahí lo tengo clarísimo. Primero viña y después viña. O sea, quiere decir, si entramos en un periodo de competencia, oye, si viene el ganado de un ganadero, pues oye, corta, ya rebrotará, o cortas acá y alternas, o hace lo que haga falta. Pero eso hay que tenerlo también en cuenta, los compromisos que adquirimos con los ganaderos, porque muchas veces nos podemos pillar los dedos, ¿no? O sea, ojo. Entonces, la experiencia de los consultores que hay en el mercado y que existen en el mundo es importante a la hora de implementar todo este tipo de técnicas. Hay grandísimos casos de éxito y dependerán muy mucho de la capacidad que exista técnicamente de llevar las cosas a término, ¿vale? Eso es definitivo.
Excelente, gracias. Un placer. ¿Una pregunta más? Bueno, ya que estábamos hablando del tema de las cubiertas y de la gestión, no nos olvidemos de las posibilidades que tenemos de la fabricación o del desarrollo de determinados inputs agrarios en nuestras propias explotaciones, ¿no? O sea, antes dije algo que podía parecer baladí, pero no lo es. O sea, la elaboración de un biofertilizante a partir de la Lactobacillus subtilis o que está presente en el rumen de las vacas o está presente en el esterco fresco de vaca o la elaboración de ácidos húmicos o la fabricación de té de compost que nos sirve para el control de enfermedades es un elemento de reducción de costes y que aumenta la sanidad del cultivo. Entonces, no nos olvidemos que esa es otra de las alternativas que en viticultura está razonablemente estudiado y que no es un mejunje del druida ni nada por el estilo, sino que son elementos que están perfectamente demostrados y estudiados científicamente, ¿no? En cualquiera de los casos, oye, os invito un poco a hacer comunidad. Iremos soltando tips. Cualquier persona que quiera aportar algo al proyecto, que tenga algo que decir, siempre es bienvenido y tiene un espacio. Porque la comunicación y la transferencia de conocimiento es vital para que nosotros podamos avanzar y que todo ese trabajo que hagamos lo podamos trasladar también a los clientes. Nosotros no estamos para hacer auditoría y sacar un sello. Eso lo hace cualquiera, ¿no? Nosotros estamos para el desarrollo de la comunidad, para que esa comunidad crezca, para que esa aportación del valor al mercado sea cada vez más patente. Y Rolando, en Latinoamérica, desgraciadamente, fuera de la producción orgánica, muchas veces en algunos lugares de Latinoamérica, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la lista de fitosanitarios autorizados es bastante más amplia de lo que en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, el tema de tener productos donde eso esté más controlado es un elemento de valor también importante para que consumamos productos que sean siempre saludables. Hay materias activas que, por ejemplo, están autorizadas en Latinoamérica en algunos países y aquí en Europa están prohibidos hace años, ¿no? Entonces, un poco... Claro, pero te comento, pero por un lado, como vos decís, puede ser una ventaja también para los mercados locales o regionales, pero constituye una limitante porque tanto en Argentina, Chile como Uruguay, en su mercado, digamos, de exportación hacia otros países, tienen que cumplir con las normativas Eurogap y con las restricciones. Entonces también el mercado se va alineando, ¿cómo se llama?, de esa manera. Entonces, es decir, hay que estar, hay empresas, inclusive en Argentina, de capital español, italiano, francés, holandés, decir, que están trabajando, digamos, en el país. Y bueno, también ven eso. Entonces, y vienen importantes ingresos por ventas hacia Europa y otros mercados, y bueno, y tienen que ser respetuosos de las restricciones y las tolerancias admitidas. Efectivamente, y esas cosas hay que tenerlas en cuenta dentro de las operaciones entre países, ¿no? Pero también debemos de tener en cuenta cada vez que un aplicador utiliza y aplica un producto que tiene un efecto sobre la salud, es un problema también para el aplicador. O sea, yo recuerdo, estuve en Dolores Hidalgo en un congreso de regeneración de suelos a finales del año pasado, que fue el germen del trabajo que estamos haciendo en México, que ahí está el compañero Rommel de México y creo que también debe estar por ahí Miroslava, donde había, claro, siempre se genera debate y siempre se habla después de las charlas, de las conferencias que dimos unos y otros, y había un agricultor que decía, yo tenía el campo más lindo de la comarca. Y de repente mi tía enfermó de cáncer, mi padre enfermó de cáncer, ¿sabes? No tenía una hierba, está todo, no tenía un insecto, no tenía nada. Y entonces empecé a pensar, ¿hasta qué punto lo que estoy haciendo es bueno para mi familia, ¿no?
Y entonces empezó a entender que no solamente puede tener o no un efecto sobre el consumidor, sino el primero es él como aplicador, que es el que está más en contacto con ese tipo de materia, ese tipo de sustancias, ¿no? Y ahí es donde empezó todo ese camino. Y hay muchísima tecnología ahora mismo, muchísima agentes de control biológico, hay muchísimas más herramientas de las que había en el pasado. Solamente hay que saberlas utilizar con cabeza. Solamente hay que saber utilizarlas con cabeza. Yo cuando empecé en la producción ecológica, que era un imberbe, que yo estaba en la universidad, en la escuela universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, ahí aquí en Sevilla, en el Cortejo de Cuarto, eh, no había nada prácticamente. O sea, incluso todavía está autorizada la nicotina. O sea, fijémonos en eso, ¿no? Que muchas veces también decimos que un extracto botánico es mejor que una materia de síntesis, pero bueno, la nicotina es, es de origen botánico y es devastador, ¿no? Para el aplicador y para el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ha avanzado mucho, estamos por buen camino, yo creo que estamos todos haciendo un trabajo eh, constante para eso, para mejorar y crecer. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Yo, Pablo, nada más les hago una consulta de contacto. ¿Ustedes están, vos y Gonzalo, radicados en la zona de La Rioja, en España o en otro lugar? No, yo para contactarlos porque tengo familia actualmente ahora de mis hijos que se han ido a vivir a España y bueno, estamos viajando 2 veces al año y he estado yendo a hacer pasantías y contactos con universidades y decir, y bueno, por ahí me gustaría contactarlos a ustedes y en alguna visita llegarme a la región y bueno, poder contactar y Sí, entablar un vínculo. pongo aquí el correo electrónico. Como yo el mío también. Ok, Gonzalo. ¿Vale? Lo escribo ahí. Excelente. Y aquí Nos está. contactas. Soy yo Argentina antes que tú España, ¿eh? Que Ahí bueno, cómo no, cómo no. estamos cosiendo cosas, ¿vale? Ok, Estamos cosiendo cosas. bienvenido. Pues primero, gracias Gonzalo por apoyar el proyecto como siempre. Gracias a todos ustedes por venir y espero verles próximamente. Nos pueden seguir en Instagram y ahí iremos publicando lo que vamos haciendo y los próximos eventos. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, Gonzalo y Pablo, y muy amables. Un placer. Venga, ¿no? Hasta Hasta pronto. luego. Hasta luego.